Dios les bendiga, soy el obispo Hugo Alfonso Montesinos. La palabra de Dios para nuestras vidas está llena de esperanza y nos muestra los principales pilares de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Te invito a ver con mucha atención el siguiente mensaje. Esperamos que esta palabra pueda bendecir y fortalecer tu vida. Te invito a ver el mensaje de Dios. Romanos capítulo 12, versículos 1 al 3. Leemos la palabra del Señor, lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Oremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús vamos ante su presencia, dando gracias por este tiempo y este mensaje que recibiremos. Te pedimos y te rogamos, Señor, que nuestra mente y corazón, nuestra atención esté puesta en Él. Hoy hablaremos algo sumamente importante, creo que es lo primordial, lo principal. Pero sin duda, Señor, cada uno de nosotros necesita ser tocado, ministrado, pero también necesita estar atento para poder percibir, entender y comprender, Señor, cuál es tu propósito y cuál es tu voluntad. Gracias por lo que tú harás y gracias por lo que hoy recibiremos. En el nombre de Jesús lo agradecemos. Amén y amén, Señor. Fuerte ese aplauso de alabanza al Señor. Bien, vamos entonces a seguir en nuestra serie Camino al Poder. Y en el día de hoy vamos a hablar y usar como título: presenta tu cuerpo como sacrificio. Presenta tu cuerpo como sacrificio. Ojalá me ponga mucha atención. Por ahí conversaba con uno de los hermanos y me decía: pastor, ¿cómo va a estar el tema hoy día? Estoy tratando de entenderlo. Y si me cuesta entenderlo a mí, ¿cuánto más le costará a usted? Así que ponga mucha atención, por favor. El haber respondido al llamado de Dios nos ha costado algo. Y digo algo porque creo decir nos ha costado mucho sería agrandar mucho nuestro llamado. Ha significado dejar a nuestra familia muchas veces. También ha ocasionado dificultad financiera en muchas ocasiones. Pero había algo dentro de mí que me decía que necesitaba algo más de Dios. Había un fuego como quizás el similar al que sintió Jeremías en mi corazón, que me provocaba desear ser usado por Dios en estos últimos días. Cuando digo esto, quizás usted comienza a mirar y a observar la iglesia de hoy y por supuesto puede ver a través de sus ojos espirituales y mirar la iglesia que ciertamente no es lo que debe ser y lo que debería ser. Hablo de la iglesia en general. También hemos podido ver que Dios siempre escoge vasos humanos para restaurar las cosas que se han perdido, que se han estropeado. Y en esto entonces, uno de los propósitos de estos mensajes es prepararnos
o prepararle para esto, para restaurar, para mostrarle en realidad qué es lo que debe hacer de su parte para llevar su vida a esta relación con Dios y así ser usado verdaderamente por el Señor. No hay mensaje más importante que el que veremos en este momento. Por eso he tomado estos versículos del libro de Romanos, en donde dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis, dice Pablo, a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que comprendáis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esta escritura en realidad habla de sacrificio, y es algo que la iglesia ha olvidado, algo que la iglesia ha dejado de lado. La mayor parte de los cristianos ya no se sacrifican. En Primera de Reyes, cuando leemos la historia del profeta Elías, cuando se burló de los profetas de Baal, usted recuerda esa historia, ¿no? Pero sabe, hermano, no es suficiente solamente burlarse de ellos. En el largo tiempo que llevo predicando, más de 30 años, he predicado sobre las perversiones del evangelio, esa denigración o desviación del evangelio. Me he burlado literalmente de muchas doctrinas falsas y de las cosas que se están haciendo en el nombre de Cristo, y he de alguna manera clamado contra espíritus seductores y doctrinas de demonios. Pero Dios me dijo: no es suficiente que te burles de ellos. No me dijo que no podía hacerlo, pero me dijo: no es suficiente que te burles de ellos. Miremos un poco la historia de Elías para que entendamos. En pocas horas Elías iba a ofrecer el sacrificio al Señor, y es a Elías a quien todos iban a estar observando, todo el pueblo. Sería Elías quien clamaría que viniera fuego sobre el sacrificio. Sería Elías quien sería apedreado hasta morir si el fuego no caía sobre ese sacrificio. Usted y yo, hermano querido, tenemos que reconocer que estamos encarando la misma situación que Elías encaró. Aquí no podemos hablar tan solo de palabras, tienen que haber hechos. Hay una mezcla de lo que es carne y espíritu. Hay una mezcla de lo que es verdad y error. Pero no es suficiente burlarnos de esto, no es suficiente burlarnos de lo que está sucediendo, de lo que está pasando en la iglesia cristiana hoy. Usted y yo tenemos que producir algo real. O sea, necesitamos el fuego, necesitamos la gloria de Dios, necesitamos la unción del Espíritu Santo sobre nuestras vidas. Necesitamos regresar a lo que era la base del movimiento pentecostés, de esa vida del Espíritu. Nada menos que el movimiento del Espíritu Santo en la iglesia va a restaurar y traer, por supuesto, el avivamiento a este mundo. Nuestros programas, nuestra tecnología, la televisión, la radio, nuestros equipos, nada de esto
va a conseguir un avivamiento. Nada menos que el fuego del cielo va a restaurar a la iglesia y la va a preparar para el regreso de Cristo. Miremos a Elías. Después que Elías se burló de los profetas de Baal cuando ellos saltaron desde la mañana hasta la tarde, dice que ellos oraban, ellos profetizaban todo el día y estaban esperando que el fuego cayera sobre ese sacrificio o sobre ese holocausto que tenían. ¿Por qué? Porque el pueblo había dicho: serviremos al Dios que responda por medio de fuego. Ellos esperaron que cayera el fuego en el altar, pero la escritura dice que no recibieron ni una sola respuesta, no hubo fuego. Y en el momento del sacrificio de la tarde, Elías reparó el altar de Dios que estaba caído o destruido, tomó las 12 piedras, construye el altar, las pone en su lugar para restaurar el altar del Señor. Usted y yo, amado hermano, tenemos que hacer más que burlarnos de las personas o de las doctrinas espurias. Más que burlarnos, debemos reedificar el altar para que Jesucristo pueda obrar en esta generación. Debemos predicar a Jesucristo como nunca antes. Debemos vivir, debemos respirar a Jesucristo como nunca antes. Debemos caminar, debemos hablar de Jesús a esta generación. Los profetas de Baal habían quitado su atención de Dios. Y tal como en este tiempo los profetas de Baal, aunque no existen en este tiempo, pero puedo aplicarlo a la religiosidad, los profetas de Baal han quitado la atención de Jesús y la han puesto en la prosperidad y en las sanidades. Todo esto puede ser o no puede ser parte, pero ellos lo han puesto en las celebridades. La Biblia dice: glorificaron a la criatura más que al Creador. Hoy día tenemos tremendos, ¿cómo se le llama esto en la jerga del jet set, de las estrellas, los shows y todo eso? Estas personas que prácticamente son como endiosadas. Y estamos hablando de cristianos, creyentes, ya sean predicadores o cantantes o adoradores, como quieran llamarle, han glorificado más a la criatura que al Creador. Tenemos doctrinas en el movimiento pentecostés hoy día que guían al altar equivocado. La Biblia dice en Hechos 4:12: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. El altar de Jesucristo tiene que ser restaurado. Hemos pagado un precio por nuestra negligencia hacia el altar de Jesucristo. Miremos nuevamente la escritura. En Hechos capítulo 2 vemos que la remisión de pecados fue predicada a través del nombre de Jesús y multitudes fueron salvas. En el tercer capítulo vemos que el hombre de la puerta la hermosa, ese hombre que estaba cojo, fue levantado en el nombre de Jesús y vino un avivamiento. En el capítulo 4 del libro de los Hechos, 8,000 personas fueron añadidas a la iglesia por el nombre de Jesucristo. El Sanedrín detuvo a los apóstoles y los trajeron al concilio, los amenazaron de muertes y los golpearon y los echaron
a la prisión. Y cuando finalmente los soltaron, les ordenaron que no predicaran ni enseñaran en el nombre de Jesús otra vez. Las escrituras dicen que después que fueron azotados, los apóstoles salieron con regocijo, alegres, felices. Mira eso, porque habían sido contados como dignos de sufrir por el nombre de Cristo. Y fueron por todas partes y no se cansaban de enseñar y predicar a Cristo Jesús. Ellos sabían que estaban firmando su sentencia de muerte. Pero el diablo sabía entonces, y los demonios saben ahora, que si nos pueden callar de predicar a Jesús, toda la iglesia se derrumba. La iglesia no tendrá poder, la iglesia no tendrá victoria, ni habrán vidas transformadas. Tú puedes tener religión sin Cristo, y la hay por todas partes. Tú puedes tener doctrina sin Cristo. Tú puedes predicar prosperidad sin Jesucristo. Tú puedes predicar sobre la confesión positiva sin Jesucristo y sobre una alta estima. Pero es Jesucristo quien nos redime. Es Jesús quien murió por nosotros, quien derramó su sangre por nosotros. Y es a Jesucristo a quien debemos predicar en este tiempo y en esta hora. Es a Jesús a quien debemos levantar, porque Él es nuestro Salvador. Debemos edificar un altar al nombre del Señor. Cerca de la hora del sacrificio de la tarde, cuando Elías restaura el altar, después de acomodar la leña, él cortó el buey en pedazos y lo colocó sobre la leña. Ahora bien, nosotros nos hemos pasado toda esta generación acomodando la leña. Déjame enfocarte en esto. Consiguiendo el equipo, consiguiendo la tecnología. Pero entiéndelo, por favor, no es la leña la que trae el fuego. No es la leña la que trae el avivamiento. Lo que trae el avivamiento es el sacrificio. El fuego no va a caer sobre la leña. El fuego solo cae sobre el sacrificio. Nunca va a caer sobre el altar vacío. Cuando el hombre de Dios ofreció el buey, el fuego cayó del cielo y consumió el sacrificio. Y ese día 850 falsos profetas murieron por la mano de Elías. ¿Y por qué? Porque uno de los profetas de Dios ofreció ese sacrificio. Miremos esto por un momento. En el Éxodo capítulo 29, la escritura nos habla del sacrificio de la mañana y del sacrificio de la tarde. Quiero que ponga mucha atención en esto. El sacrificio de la mañana es un sacrificio de sangre cuando se mata el animal y su sangre, por supuesto, es recogida en vasijas y derramada en el altar. Y el cuerpo del animal es sacado fuera de la ciudad y es destruido. Esto es lo que Jesús hizo por nosotros cuando fue colgado en la cruz. Derramó su sangre sobre el altar de Dios. En Hebreos 13 nos dice que Él sufrió por nosotros fuera del campamento, fuera de la ciudad. Su cuerpo fue destruido. Su sangre fue derramada por ti y por mí,
Por lo tanto, Él cumplió el sacrificio de la mañana. Cuando la Biblia dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros sacrificios o vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional, se está refiriendo a otro sacrificio, no al de la mañana. Jesús nunca más volverá a sufrir. Él cumplió el sacrificio de la mañana que nos salvó del pecado. En Romanos 12, Pablo habla del sacrificio de la tarde. Esta es la ofrenda quemada y tiene que ser ofrecida en la entrada del tabernáculo. Y Dios dijo que la hora del sacrificio de la tarde, en ese momento, ahí se encontrará contigo. O sea, cuando el sacrificio de la tarde sea ejecutado, Dios se encontrará contigo. Dios dice que va a hacer tres cosas cuando ese sacrificio de la tarde fuera ofrecido y aceptado. Primero, dice: yo me encontraré ahí contigo. Segundo, yo hablaré ahí contigo. Y tercero, mi gloria limpiará y sacrificará o santificará el tabernáculo o el templo. Estas tres cosas se cumplen en el sacrificio de la tarde. Él estará con nosotros, Él hablará con nosotros y Él santificará el tabernáculo y lo limpiará. Ahí se está refiriendo a nosotros. Dios dijo que todo esto será su respuesta al sacrificio de la tarde. Ahora, esto es lo que Pablo nos está instando a que nosotros hagamos cuando dice que ofrezcamos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Necesitamos el fuego. Necesitamos la gloria de Dios. Necesitamos oír a Dios. Y esto va a pasar, y solo va a pasar, cuando haya un sacrificio en la tarde. Y tú y yo somos ese sacrificio de la tarde. Nosotros estaremos y debemos estar en ese altar. Los hombres de todos los tiempos han ofrecido ese sacrificio. Y escucha bien esto: Pablo lo ofreció, se entregó totalmente al Señor. Pedro lo ofreció, y aquellos en el día de Pentecostés lo ofrecieron. Cada vez que el fuego vino, la gloria de Dios vino, el poder de Dios vino. Cada vez que eso sucedió a través de las edades, cada vez Dios ha levantado hombres de Dios y ellos mismos se han presentado sobre el altar de Dios como el sacrificio vivo, para que Dios pueda fluir a través de ellos y pueda derramarse en una forma sobrenatural. Sin falta, Dios se ha encontrado con ellos, ha hablado con ellos y los ha santificado y les ha llevado a usarles con la gloria de Dios en sus vidas. Los grandes avivamientos en toda la historia, los grandes avivamientos del mundo, no fueron accidentales, no fue una casualidad. El avivamiento es la respuesta de Dios al sacrificio de la tarde. Cuando Él ve un sacrificio en la vida del hombre y de la mujer hacia Él. Ahora, la palabra sacrificio puede significar ya sea un acto de o la víctima, podemos decirlo así. Lo que dice, por ejemplo, en Romanos 12:1 se refiere a que nuestros cuerpos son las víctimas del sacrificio. Ahora, la palabra presentar significa ofrecer tu cuerpo como sacrificio vivo. También significa pararse al lado de. Trataré de explicarte esto, no te pierdas, por favor. Observa este cuadro. Tú debes sacrificar tu cuerpo a Dios. Luego debes pararte al lado de ese sacrificio.
Cuando Abraham ofreció su sacrificio en Génesis 15, los buitres volaban y querían llevarse el sacrificio del altar. ¿Alguien ha leído ese pasaje? Pero él se paró ahí, al lado del sacrificio, y echó fuera a esos buitres. Ahora, ¿cómo podemos tú y yo ofrecer nuestros cuerpos a Dios y pararnos junto a Él? Eso es lo que estás ahora con tus neuronas cruzadas ahí, atravesadas y reventadas. Debemos darnos cuenta que nuestro cuerpo no nos pertenece. La Biblia nos enseña en el libro de Génesis que Dios sopló vida en Adán y Adán fue un alma viviente. El cuerpo, hermano querido, es el lugar de habitación de esta alma viviente. La Escritura dice que el primer Adán fue hecho un alma viviente, pero el segundo Adán fue hecho un espíritu vivificante. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Solo una nueva creación, creada en justicia y en verdadera santidad. Somos entonces hechura de Dios, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. O sea, las nuevas criaturas son exactamente como Jesús. Y esto es realidad. La gente habla de la gracia, hablan de la sangre, pero muchos están bajo el antiguo pacto. Y tenemos que comprender entonces que la naturaleza de la nueva creación es diferente. Para entender lo que significa pararse al lado del sacrificio de nuestros cuerpos, debemos entender la diferencia que hay entre la nueva y antigua vida, la nueva creación, la nueva criatura. La nueva creación y la nueva criatura es justa, es santa, es perfecta. Y es exactamente como Jesús, creada en justicia y en verdadera santidad. Muchas palabras que se usan tanto en el Antiguo y en el Nuevo Testamento tienen diferentes significados. Tomemos por ejemplo la palabra santificado, que por supuesto en hebreo significa pronunciado santo o santidad ceremonial. Pero en el Nuevo Testamento, que lo traemos al griego, significa creado santo, hecho santo por Dios. Cambia totalmente. La palabra justificado en el Nuevo Testamento significa hecho justo. Y la teología de hoy dice: los cristianos no son perfectos, solo son perdonados. ¿Me sigues? Graba esto por favor. La teología de hoy dice que los cristianos no son perfectos, solo perdonados. Eso es lo que dice la teología de hoy. Pero eso es el antiguo pacto. El antiguo pacto no podía o podía solamente perdonar pecados. El antiguo pacto podía perdonar pecados. Mira el caso de David, quien asesinó a un hombre, tomó a su esposa y aún así fue perdonado. En el Nuevo Testamento tenemos la remisión de pecados. Remisión no significa meramente perdón, significa libertad. Y es la sangre la que nos da la libertad del pecado. La teología de hoy dice perdonado pero no perfecto. Eso es ley, porque la ley no hizo nada a nadie perfecto, sino que llevó al hombre a un hecho de mayor esperanza solamente. Ahora, aquí el problema es el hombre viejo, la vieja naturaleza. Y el hombre viejo está a cargo del cuerpo. Esa vieja naturaleza está a cargo del cuerpo. Y Dios le dice a la nueva criatura: presenta, ofrece tu cuerpo como sacrificio vivo. Ofrece a esa vieja naturaleza, a ese cuerpo como sacrificio vivo.
La nueva criatura es la que tiene que tomar el cuerpo del viejo hombre y ofrecerlo a Dios como sacrificio vivo. La Biblia dice: no podemos presentar nuestros miembros como instrumentos de injusticia. Significa simplemente que es esta nueva criatura la que va a determinar lo que nuestro cuerpo haga. O sea, la nueva criatura, el Hijo de Dios, la hija del Señor, lo que tú eres hoy día va a determinar lo que tu cuerpo haga. Un sacrificio vivo significa muerto a lo carnal, pero vivo para Dios. La Biblia dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios. Así que nuestro cuerpo tiene que ser instrumento de la justicia. Ahora, luego de ofrecido el sacrificio, tal como lo hizo Abraham, el nuevo hombre debe pararse al lado del sacrificio para evitar que los buitres de la carne roben el sacrificio del altar, para que el cuerpo no vuelva a lo que era, esa vieja naturaleza. Párate junto al sacrificio, manténlo permanentemente en el altar para Dios. O sea, ahondando en la palabra de Dios y ahondando en las palabras que vamos a analizar. Por ejemplo, la palabra presentar significa exhibir tu cuerpo. Déjame preguntarte: ¿quieres tú exhibir la vida que vives delante de Dios? Esto es como decir que Pablo lo podríamos interpretar de esta manera ahí en Romanos 12:1. Exhibe tu cuerpo delante de Dios como un sacrificio vivo. Debe ser real en sustancia, no algo de la mente, sino una ofrenda real sobre el altar de Dios. Dios quiere tu cuerpo. Presta atención, hermano querido. Dios quiere tu cuerpo. ¿Para qué? Para exhibir lo que Él puso dentro de ti. Si Dios no hubiera puesto una creación perfecta en tu interior, entonces tú y yo tendríamos una excusa para poder pecar, y no hay excusa para el pecado. Estamos tratando aquí con el sacrificio de la tarde, y lo único que traerá avivamiento a esta generación es ese sacrificio. O sea, al presentar este cuerpo como un sacrificio vivo, estamos exhibiendo a Jesús, mostrando lo que es santo. ¿Qué significa santo? Mira, Apocalipsis 11:1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dio y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Si vemos allí en Apocalipsis 21, hay varios versículos allí, el 9 y 10, el 15 y 16 y también el 22. Voy a leerlos así separadamente. Vino entonces a mí uno de los 7 ángeles que tenía las 7 copas llenas de las 7 plagas postreras, y habló conmigo diciendo: ven acá, yo te mostraré la desposada, la esposa del Cordero. Y me llevó en el espíritu a un monte grande y alto, y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. El que hablaba conmigo tenía una caña de medir de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muro. La ciudad se halla establecida en cuadro, y su longitud es igual a su anchura, y él midió la ciudad con la caña 12,000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Y no vi en ella templo, porque el Señor Dios Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero. Esto nos habla de la Jerusalén celestial, nos habla del Cordero, quien es el templo de ella.
Cuando tú vas a Ezequiel capítulo 40, versículo 1 al 4, mira lo que dice. En el año 25 de nuestro cautiverio, al principio del año, a los 10 días del mes, a los 14 años después que la ciudad fue conquistada, en aquel mismo día vino sobre mí la mano de Jehová y me llevó allá. En visiones de Dios me llevó a la tierra de Israel y me puso sobre un monte muy alto, sobre el cual había un edificio parecido a una gran ciudad hacia la parte sur. Me llevó allí y he aquí un varón cuyo aspecto era como aspecto de bronce y tenía un cordel de lino en su mano y una caña de medir, y él estaba a la puerta. Y me habló aquel varón diciendo: hijo de hombre, mira con tus ojos y oye con tus oídos y pon tu corazón a todas las cosas que te muestro, porque para que yo te las mostrase he sido traído aquí, o has sido traído aquí. Cuenta todo lo que ves a la casa de Israel. Aquí es la tercera vez que alguien está midiendo el patrón celestial o el modelo celestial. Es la tercera vez en toda la Biblia. En Apocalipsis 11, Juan mide el templo, mide el altar y a los adoradores. A él le fue dicho que midiera la ciudad, pero no había templo, porque el templo era el cordero, era el templo allí, el cordero de Dios. Ezequiel midió la ciudad, las puertas, el muro, el templo, el altar, el sacerdocio. Él midió todo lo que estaba en el patrón o en el modelo celestial. La ciudad había sido destruida, recuerde usted, en el tiempo de Ezequiel. Así que en la visión Ezequiel mira la ciudad y el templo y el altar. Y Dios le dice: yo te he traído acá para que tomes nota de esto, para que puedas regresar y predicarlo a Israel, contárselo a Israel. Predica lo que ves, declara lo que ves. Cuéntales el patrón, el modelo celestial. Cuéntales de la ciudad santa. Cuéntales sobre el sacerdocio santo. Cuéntales sobre la nación santa que has visto. Cuando vemos en Ezequiel 43:10, Dios nos da una razón. Le dice: tú, hijo de hombre, muestra la casa de Israel esta casa, y avergüéncense de sus pecados y midan el diseño de ella. En este libro, hermano querido, y en el libro de Apocalipsis, Jesús es el templo de Jerusalén, o el templo de la ciudad celestial. Él es el patrón, Él es el modelo. Cuando Él es predicado, cuando Jesús es predicado y mostrado a los hombres se avergonzarán de sus pecados, porque Él es santo, porque Él es puro. ¿Qué es santidad? Cuando tú mides a Jesucristo en la palabra de Dios, entenderás lo que es santidad. En la primera carta de Juan, capítulo 3, versículo 7, el apóstol Pablo nos dice que no nos engañemos. El que hace justicia es justo, así como Él es justo. O sea, Él compara la justicia de Dios con la misma justicia de Jesús. Él es el patrón, es el modelo del templo de Dios. Él es el patrón en donde Dios va a morar. Él es el modelo de lo que Dios va a llenar con su gloria. En Ezequiel 40, Dios dice: predícaselo a Israel. En Ezequiel 43, Dios dice: muéstraselo a ellos. Yo creo, hermano querido, que esto es donde estamos. Tenemos que mostrarle a este mundo que Jesucristo es real. No es una persona de la mitología, no es una historia. Jesús es real y vive en ti y vive en mí. Y nosotros estamos obligados a presentarlo hoy a este mundo. Le hemos estado predicando a Jesús a la gente, pero ahora Jesús debe ser mostrado a la gente. No podemos quedarnos tan solo en palabras.
La gente puede oír de Jesús. Y Jesús es maravilloso, es lindo, tan lindo. Y Él está en el cielo, sentado a la diestra del Padre. Ahora hay que mostrarle a Jesús. Si tú quieres que los pecadores vengan a Dios, que lleguen quebrantados, contritos, humillados, convencidos, muéstrales el patrón celestial, muéstrales el modelo celestial, muéstrales a Cristo. Él dice: levantad mi nombre, yo los traeré a vosotros. Muéstrales a Jesús. Y cuando ellos vean la santidad de Jesús, verán su propia falta de santidad. Déjame volver al sacrificio del altar. La única manera de que nosotros podamos mostrar a Jesús es que nosotros volvamos al sacrificio del altar y volvamos a ser ese modelo, ese patrón de Dios, para que los pecadores sean avergonzados. El pueblo verdadero de Dios es odiado por el mundo religioso. Y tú te preguntas ¿por qué? Porque predicamos santidad, predicamos justicia, predicamos perfección en Cristo. Y Dios dice que cuando ofrezcamos el sacrificio de la tarde, entonces exhibimos nuestro cuerpo. Exhibir nuestro cuerpo, esto es, y lo explico, que exhibamos lo que está en nuestro interior, o sea, al Señor Jesucristo. Y es entonces cuando el mundo se va a arrepentir. Dios dice que si le mostramos a Cristo, ellos serán avergonzados. Dios les permite medir el patrón, medir el modelo. Así que midieron el templo, que es Jesús. Y cuando nosotros entonces medimos el altar, que el altar en realidad es la cruz, también se mide al adorador, que el adorador soy yo y usted. Cuando medimos el templo, es el modelo. Y esto es lo que, por supuesto, esto es lo que estamos viviendo en este momento. Esto es lo que estamos predestinados a hacer, conformados a la imagen de Dios, creados, hermano querido, en la justicia y la verdadera santidad. Por eso este enfoque es que debemos presentar nuestro cuerpo para que Jesús sea visto. Hay una frase que utilizaban mucho los antiguos y hasta el día de hoy algunos la utilizan: no me mire a mí, mire a Jesús. ¿Y cómo veo a Jesús? ¿Cómo veo a Jesús? Pablo dijo una gran verdad que para nosotros aún sigue siendo mal entendida cuando él dice: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Déjame cerrar con este mensaje y te explico la última parte para que logres entender esto. ¿Por qué medir el altar? ¿Por qué medir al adorador? ¿Por qué? Porque el adorador debe encajar en el altar. El adorador de hoy es demasiado grande para el altar. ¿A qué me refiero con esto? ¿Cómo vas a hacer que un cristiano con una alta estima, con un orgullo y una vanagloria, sea digno de un altar de sacrificio? Consigue toda la leña que quieras, la leña no va a traer el fuego. Consigue toda la tecnología que quieras, todo el conocimiento que quieras, toda la educación que quieras, el fuego no caerá allí. Consigue el sacrificio adecuado, ponlo en el altar, ese sacrificio que eres tú mismo, y el fuego caerá.
La gloria de Dios vendrá y Dios hablará a su iglesia. Mide el altar. Mide ahí a los que en ese lugar adoran. Mira esto. Cuando Elías colocó la leña en el altar, él tomó el buey, sígueme en esto, y lo cortó en pedazos, dice, y lo colocó sobre la leña, ¿cierto? La pregunta es, ¿por qué lo cortaron? Porque era demasiado grande para el altar. Así que el varón de Dios lo cortó para que pudiera entrar en el altar. Esto mismo debe ser verdad para nosotros. Debemos ser cortados para poder entrar en el altar por medio de la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios que cala hondo en nuestras vidas y corazones. Por eso cuando vienes a esta iglesia y la palabra de Dios cala tan hondo, tan fuerte, parece que te corta en pedazos, pero lo que Dios está haciendo es prepararte para el altar, prepararte para el sacrificio, prepararte para lo que Dios quiere hacer, prepararte para que cuando el fuego caiga tú puedas ser usado para la gloria de Dios. Jesús es el patrón y modelo de lo que Dios quiere que seamos. Y Dios busca a Jesucristo en nosotros. Nosotros tratamos de ser como Jesús y luchamos para ser como Jesús, ¿sí o no? Pero Dios nunca dijo que imitáramos a Jesús. La imitación es algo falso. Debemos ser cambiados a su imagen, de gloria en gloria, como por el Espíritu de Dios. Y para que esto ocurra, entonces debemos encajar el sacrificio en el altar. Esto es como decir, pon el sacrificio en el altar. Este mensaje tiene un especial significado en esta generación. Debemos tener el fuego, debemos tener la gloria, debemos tener a Dios encontrándose con nosotros, hablando con nosotros. Debemos tener su presencia, que habite en nosotros, porque solo la gloria de Dios puede santificar el tabernáculo. Solo la gloria de Dios puede cambiar esta era religiosa en la cual vivimos. Solo la gloria de Dios puede recoger una cosecha en medio del engaño. Y hay solo una ruta para esta gloria: el altar, la cruz. Vas a tener que decirle al Señor: Señor, tú diste tu cuerpo por mí, diste tu sangre por mí, fue derramada por mí. Me redimiste del pecado, me hiciste libre, me hiciste una nueva creación en Cristo. Ahora yo te doy mi cuerpo como un sacrificio vivo. Voy a pararme junto a Él. Voy a exhibir este sacrificio ante ti para tu aprobación, para que tu gloria sea derramada. Hoy millones están perdidos y solo la gloria de Dios va a poder cosechar a aquellos que están perdidos. El fuego ya va a caer, porque hay hombres y mujeres que van a presentar sus cuerpos en sacrificio vivo a Dios. Hay unos pocos aquí y allá que tienen hambre y sed de justicia, que son despertados por las madrugadas para arrodillarse y orar e interceder y ofrecer a Dios sus cuerpos como sacrificio vivo.
esto ya está ocurriendo. Se está ofreciendo un sacrificio y la gloria de Dios va a santificar el tabernáculo y la gloria de Dios va a caer sobre su iglesia, porque hay hombres y mujeres que están presentando sus cuerpos como sacrificio vivo. Tú tienes que ser uno de ellos. Tú tienes que venir al altar y decirle: Señor, aquí estoy, ofrezco mi vida, mi cuerpo como sacrificio vivo. Córtame en pedazos. Hazme, Señor, del tamaño para el sacrificio. La iglesia necesita la presencia de Dios. En el sacrificio de la tarde dice Dios: estaré contigo. En el sacrificio de la tarde dice Dios: hablaré contigo. En el sacrificio de la tarde dice Dios: santificaré el altar, el tabernáculo, limpiaré el templo. Estamos contentos de que hayas visto y escuchado este mensaje. Creo con todo mi corazón que Dios le ha bendecido. Quiero invitarles a suscribirse a mis redes sociales, donde tenemos contenido que le ayudará a alimentar su vida espiritual.